este capítulo estudiaremos las funciones. Siempre vas a tener dos conjuntos. Por ejemplo, acá le puse A y B. A es el conjunto de partida, B es el conjunto de llegada. Esta flecha está indicando cómo se están relacionando los elementos de A y de B. Siempre para que esta relación entre los dos conjuntos sea una función, tiene que cumplir dos elementos esenciales. Que cada elemento del conjunto de partida, que le vamos a llamar A, tiene que tener una única imagen. Y no puede pasar que un elemento de A no tenga imagen. Por ejemplo, acá tenemos que el 3 no tiene imagen. Por lo tanto, esto no es una función. Acá, este 2 tiene dos imágenes. Por lo tanto, tampoco es una función. En general, entonces, tenemos que para que sea una función hay dos restricciones. Una es que cada elemento del conjunto de partida tiene que tener imagen. Y esa imagen tiene que ser única. O sea, un elemento no puede tener dos imágenes. Los elementos del conjunto A, es decir, todos tienen imagen, es el conjunto de las preimágenes. Y el conjunto de las imágenes, o sea, los elementos de B que tienen preimagen, son el recorrido. O sea, el dominio es el conjunto de las preimágenes y el recorrido es el conjunto de las imágenes. Supongamos que tengo esta función y me piden cuál es la imagen de 3. O sea, me están preguntando cuánto vale f de 3. Eso significa que tenéis que reemplazar la x por 3. En este caso nos da 11 partido por menos 4, es decir, menos 11 cuartos. Quiere decir que la imagen de 3 es menos 11 cuartos. Si me hubiesen preguntado cuál es la preimagen de menos 2, nos estarían preguntando cuánto vale el x para si la imagen es menos 2. O sea, si el f de x es menos 2. Si esto es menos 2, ¿cuánto vale el x? Porque me están preguntando la preimagen. La preimagen es el x. Entonces, el f de x o el y vale menos 2. Entonces planteamos la siguiente ecuación. Multiplicamos por menos 4. Aquí me quedaría 8. Paso este 2 restando. Divido por 3. Y me queda 6 dividido por 3. X igual 2. Por lo tanto, la preimagen de menos 2 es 2. En este ejercicio vamos a calcular el dominio de esta función. Como estas funciones son reales, y esta es una raíz cuadrada, esta cantidad subradical tiene que ser positiva para que tengamos un número real. Si tuviésemos raíz de un número negativo no sería real. Entonces, esta cantidad subradical, 3x menos 5 partido por 2, necesariamente tiene que ser mayor o igual que 0 para que sea un número real. Multiplicamos por 2, acuérdate que si en una inecuación multiplicamos por un número positivo, la desigualdad no cambia. 0 por 2, 0. Sumamos 5 a ambos lados. Nos quedaría así. Dividimos por 3. Si dividimos por un positivo, tampoco cambia la desigualdad. No cambia de sentido. Y finalmente nos queda que x es mayor o igual que 5 tercios. Quiere decir que de 5 tercios hacia arriba, considerando el 5 tercios, para todos esos valores, esto sería real. Luego el dominio de esta función serían todos los reales mayores o iguales que 5 tercios. O sea, de 5 tercios a infinito positivo. A modo de ejemplo, voy a ir proyectando algunos gráficos de funciones y vamos a ir obteniendo y discutiendo acerca del dominio y el recorrido. Por ejemplo, acá tengo la función x cuadrado. Si te das cuenta, en esta función
el dominio, o sea, los valores que toma la x, puede ser cualquier número real. O sea, el dominio de esta función son todos los números reales. O sea, x puede tomar cualquier valor. Pero el recorrido, o sea, los valores que toma la y, van del 0 al infinito. Las imágenes serían del 0 al infinito. Luego el recorrido es los positivos más el 0. Acá en este segundo ejemplo tenemos la función raíz cuadrada de x. El dominio, o sea, los valores que toma la x, son del 0 al infinito. O sea, los reales positivos más el 0. O sea, como intervalo de 0 a infinito. Mientras que el recorrido va de 0 a infinito también. O sea, tanto la x como la y toman valores mayores o iguales que 0. Por lo tanto, aquí coincide el dominio y el recorrido. Van del 0 a infinito sin tomarlo. Aquí se observa el gráfico de la función lineal, supongamos, f de x igual a mx. En este gráfico te podrás dar cuenta que las x pueden tomar cualquier valor real y las y también cualquier valor real. Entonces, tanto el dominio como el recorrido son todos los reales. El dominio de esta función es igual al recorrido de esta función y son todos los reales. Aquí se observa el gráfico de una función exponencial con la base mayor que 1. O sea, esto es una función f de x de la forma a elevado a x con a mayor que 1. Es una función creciente. Los valores que toma la x son todos los reales y el recorrido son los números positivos. O sea, va de 0 a infinito sin tomar el 0. Entonces, el dominio de esta función son todos los reales y el recorrido son los positivos. Vamos a estudiar los gráficos de algunas funciones importantes. Por ejemplo, acá está el gráfico de la función parte entera. Tenemos el gráfico de la función lineal, que es una recta que pasa por el origen. Una función afín, una recta que no pasa por el origen. Las funciones potencia, x cuadrado, x a la cuarta y todas las de exponente par son de esa forma. X al cubo, x elevado a 5, x elevado a 7, o sea, las potencias de exponente impar son de esta otra forma. La función exponencial con base mayor que 1 es una función creciente. Si la base está entre 0 y 1 es una función decreciente. Aquí tenemos el gráfico de la función logarítmica con base entre 0 y 1 y la función logarítmica con una base mayor que 1. En cuanto a la traslación de los gráficos, ocurre lo mismo que vimos en la función cuadrática. Supongamos que tengo la función raíz de x. Si coloco menos raíz de x, el gráfico se refleja con respecto al eje x. Si coloco raíz de menos x, se refleja con respecto al eje y. Si coloco raíz de x más 2, el gráfico se va a correr 2 unidades hacia arriba. Si coloco raíz de x menos 2, se corre 2 unidades hacia abajo. Cuando le sumas a la x, no a la función, si le sumas un positivo, por ejemplo, x más 2, se va a correr el gráfico a la izquierda, es lo contrario. O sea, el gráfico de raíz de x más 2, el gráfico de raíz de x se va a correr 2 a la izquierda. Si hubiese puesto raíz de x menos 2, se va a correr 2 unidades a la derecha. Por lo tanto, es exactamente lo mismo que vimos en las funciones cuadráticas. Vamos a estudiar ahora la composición de funciones. En la composición de funciones, primero actúa una función y sobre esta actúa otra. Por ejemplo, si tengo la función f de x, 2x más 3, y la función g, x cuadrado más 2, y yo quiero calcular f compuesto con g, esto por definición significa f aplicado sobre g. Es decir, primero actúa la función g y después actúa la función f. ¿Cómo hacemos esto? Reemplaza g de x, que era x cuadrado más 2,
Y ahora calculo la función o la imagen de x cuadrado más 2 según f. Es decir, esto lo reemplazo en la x de la función f. Porque ahora la x en la función f viene a ser esto. Entonces reemplazamos esto acá y me queda 2 por x cuadrado más 2 más 3. Desarrollamos y me va a quedar 2x cuadrado más 7. Si calculáramos ahora g compuesto con f, eso por definición es g aplicado a f de x. Entonces ahora primero reemplazo la función f, que es 2x más 3, lo reemplazo acá, 2x más 3, y ocupo la función g, esta, reemplazando este valor en la x. O sea, esto lo reemplazamos acá. Entonces me quedaría 2x más 3 al cuadrado más 2. Desarrollamos este cuadrado binomio. Y nos da 4x cuadrado más 12x más 11. En general, g compuesto con f es distinto a f compuesto con g. O sea, la composición de funciones en general no es conmutativa. Este es un ejemplo de modelamiento de funciones. Nos dice que las notas se han modelado según una función, o sea, según un comportamiento lineal, de tal forma que a 0 puntos fue asignado un 2 y a 30 puntos un 7. O sea, si pusiéramos así, como una X y una Y, como una tabla de valores, para 0 puntos un 2 y para 30 puntos un 7. Como es lineal, vamos a sacar la función directamente como una ecuación de una recta. Este punto es 0,2, este punto es 30,7. Vamos a sacar la pendiente usando y2 menos y1 partido por x2 menos x1. Si resto, 7 menos 2, 5, 30 menos 0, 30. Tenemos que la pendiente es un sexto. Además, el corte con el eje Y es en el 2, porque está el punto 0,2. Ahí lo pueden ver en el gráfico. Entonces, el n, que es el corte con el eje Y, es 2. Entonces, como la función es de la forma mx más n, sería pendiente, que la calculamos así, más n, que es 2. Y nos preguntan cuántos puntos tiene que obtener para sacarse un 5, para obtener nota 5. O sea, esto tiene que ser 5. Pasamos el 2 restando. 5 menos 2, 3. Multiplicamos por 6. Por lo tanto, él debería obtener 18 puntos para obtener una nota 5. En este ejercicio de modelamiento de funciones nos dicen que hay un crecimiento bacteriano que se modela según una función exponencial. A los 2 minutos dicen que hay 12 bacterias, o sea, 12.000, porque está en miles. Entonces, f de 2 es 12. Y a los 4 minutos hay 48. Como la función que está modelando es de la forma a por b elevado a x, tendríamos que a por b elevado al tiempo, o sea, 2 minutos, 12. Después a los 4 minutos, 48. Este es el sistema. Y nos preguntan cuántas habían al principio. O sea, ¿cuánto sería para el tiempo 0? O sea, la pregunta es cuánto es a por b elevado a 0. Esto es 1, así que me están preguntando por a. Si yo divido estas dos ecuaciones, por ejemplo, esta con esta, me queda ab a la cuarta partido por ab cuadrado, 48 partido por 12. Esto se simplifica, restamos los exponentes. Aquí hay dos soluciones, b vale 2 o menos 2, pero como era una función exponencial, la base b tiene que ser positiva, por lo tanto descartamos el negativo. B vale 2,
Reemplazamos, por ejemplo, en esta ecuación, 2 al cuadrado, me queda 4a igual 12, por lo tanto a vale 3. Por lo tanto, la cantidad de bacterias que había en un principio eran 3.